Buenos días, hermanos y hermanas. Este devocional en esta mañana tiene como título Todopoderoso y fiel es Dios. Nos dice la palabra de Dios en el libro de Génesis 21, 1 y 2. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Sin lugar a dudas, Sara experimenta un gran privilegio. ¿Qué pasó? Dios la visitó. Esto fue algo glorioso en la vida de ella. Por lo tanto, el Señor mismo vino a ella. Sabemos que cuando recibimos al Señor en nuestro corazón, como hijos de Dios, somos templo del Espíritu Santo y debemos anhelar más que una visita. Debemos procurar una relación íntima, constante y personal con Dios. Es muy valioso desarrollar un anhelo profundo por la comunión con el Consolador, el Espíritu Santo, tanto como Él anhela estar con nosotros. Leemos en la epístola de Santiago, capítulo 4, versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Sin embargo, creo que por muchas razones, por muchos motivos o muchas excusas nuestras, ese anhelo del Espíritu es correspondido muy superficialmente por nosotros los creyentes. El pasaje bíblico de Génesis 21, como leímos, nos dice que el Señor hizo esto como lo había dicho, como lo había hablado. Dios lo había prometido y Dios, ¿qué hizo? Lo cumplió. Él es todopoderoso y fiel. Seguramente todos nosotros hemos experimentado en algún momento de nuestra vida la decepción, la tristeza, el dolor, y muchas veces ante incumplimientos de promesas que nos han hecho otras personas. Pero cuando hablamos de las promesas de Dios, podemos estar tranquilos y seguros, pues Dios no miente, ni se retracta. Dios nunca falla. Él cumple su palabra. Por tanto, en Él no hay cambio ni sombra de variación, como dice su palabra. Es decir, en Él no hay el más mínimo margen de error, ni tampoco de mentira. Él es fiel. La palabra de Dios nos enseña que Isaac nace en la vejez de Abraham y de Sara. Recordemos que Sara se había reído cuando Dios le hizo esta promesa, pues eran de edad avanzada ambos. Es en este contexto cuando Dios pregunta: ¿hay cosa difícil para Dios? Eso lo podemos leer un poco antes en Génesis 18, 14. Pregunto de vuelta: ¿hay cosa difícil para Dios? Y por supuesto la respuesta es una sola: no, no hay nada difícil para Dios. Aunque veamos las circunstancias adversas y contrarias, aunque nuestra razón nos diga que no es posible y muchos otros concluyan diciendo que es una fantasía, si Dios lo dijo, tenemos la seguridad y la certeza que Él lo hará. Ante la fidelidad y el poder de Dios podemos perseverar confiando en el Señor, continuar avanzando. Él es fiel a su palabra. Él no te miente, ni jamás me ha mentido a mí. Nunca te falla, ni tampoco a mí. Tampoco nos ha de decepcionar. También nos dice el pasaje bíblico que Dios lo hizo en el tiempo que había dicho. La verdad es que generalmente nos cuesta esperar. ¿Por qué? Nos podemos preguntar. Por nuestro orgullo, por nuestra ansiedad, por querer mostrar resultados a los hombres, porque queremos decir: yo tenía la razón. Entre otras cosas más, debemos tener en cuenta que Dios no está ansioso, no se anticipa ni llega tarde. Todo lo tiene planeado.
nada lo toma por sorpresa a Él. Solo requiere de sus hijos obediencia y confianza. Dios en su poder y fidelidad quiere también nuestra preservación. Leemos en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Y en 2 Tesalonicenses 3:3 nos dice, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Es muy interesante ver cómo en estos versículos el poder y la fidelidad de Dios están relacionados con guardarnos de la tentación y del mal. En su fidelidad el Señor no permitirá que llegue a nuestra vida una tentación mayor a la capacidad que Él mismo nos da para vencer. Más bien, nos ha de guardar del mal. Entonces, la fidelidad y el poder de Dios no solo la vemos en la provisión, como por ejemplo cuando les dio a los israelitas por el desierto agua, maná, codornices y tantas otras cosas que el pueblo de Israel no supo valorar, sino que su fidelidad también es protección del maligno y de la propia naturaleza pecaminosa que mora en cada uno de nosotros. Él nos preserva del mal, como un padre que no quiere que su hijo sufra el dolor consecuente de la maldad. Otro punto que vamos a considerar en esta mañana es que cuando creímos en la fidelidad y poder de Dios, debemos estar conscientes de su segunda venida. Hebreos 10:23 nos dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El versículo 23, Dios nos dice, fiel es el que prometió, y esa seguridad en sus promesas se convierte en una fortaleza que permite al cristiano permanecer firme y preservar sin renunciar. Esa firmeza se hace evidente animándonos unos a otros y haciendo lo que es correcto delante de Dios, pues Él cumplirá lo que ha prometido. Entonces, creer o no en la fidelidad del Señor termina afectando el estilo de vida de cada uno de nosotros los creyentes. De hecho, aquel que cree en la fidelidad de Dios cree que Jesús volverá como lo ha dicho, y por lo tanto es diligente congregándose, pues sabe que aquel día se acerca. Entonces, creer en la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo se vuelve un asunto mucho más importante, relevante aquí, pues tiene que ver con la certeza de la salvación y la promesa que hizo que nos volverá a buscar. Creer en la fidelidad y el poder de Dios va mucho más allá que pensar en Él. No solo me dará su provisión, su cuidado, su amor, sino también es creer que Él volverá. El que prometió, este es nuestro Señor Jesucristo, es el fiel y verdadero. En Apocalipsis 19 nos recuerda que otro título de Jesús es fiel y verdadero. En el versículo 11 dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Fiel porque es aquel que no miente, fiel porque es digno de plena confianza, y verdadero porque es sincero, es genuino, es real, no es un ser imaginario. Él es fiel y verdadero, quien nunca engaña ni decepciona. Es aquel que con todo poder y amor preserva tu vida, hermano,
mi vida, nos preserva del mal y de esa condenación eterna que pesaba en cada uno de nosotros antes de creer como nuestro Salvador. Y por cuanto Él es fiel, Él cumplirá sus promesas. Creemos firmemente que volverá por su iglesia y nos llevará a los cielos. Debemos concluir: Dios es todopoderoso y fiel. Él cumple sus promesas y nos preserva del mal para ser testigos de la realidad que lo prometió. Jesucristo volverá como lo prometió, Él no miente. Por eso mantengamos nuestro corazón preparado para cuando nos venga a buscar. Es muy primordial en nuestra vida fortalecer esta intimidad que debemos tener con Dios, pues Él quiere estar con nosotros y allí nos hará entender su infinito poder y su infinita fidelidad para cumplir todas sus promesas en su tiempo. Allí aprenderemos a caminar en armonía con los tiempos de Dios y allí nos concientizaremos que nuestra vida está en sus manos y Él sabe muy bien hacia dónde nos lleva. Que el Señor nos bendiga en esta mañana, queridos hermanos.